nombre. No sé si se dieron cuenta que hoy día es todo salmos. Las 3 alabanzas son salmos, bien organizado por felicidades. Y la predicación de hoy también tiene que ver con el punto de vista de la exhortación de salmos. Entonces yo quisiera que primeramente inclináramos nuestro corazón, nuestro rostro al Señor para orar, pedir la guía del Señor para que podamos estar en comunicación con Él, en contacto con Él. Los 3 salmos, las 3 alabanzas que hemos cantado esta mañana son muy significativas de la vida de los cristianos. Sabemos que ya salmos, escritos por el rey David, y también otros autores que históricamente así se indica, podamos esta mañana desglosar tu palabra, Señor, y recibir la exhortación que para nuestras vidas es sumamente necesaria. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, en esta hora bendita, esta hora excelsa, Señor, nos presentamos ante usted en el nombre de Jesús para darle toda honra, gloria, majestad y alabanza, Señor. En esta reunión prácticamente, amado Dios, prácticamente familiar, con más confianza, con más deleite, con más gozo ante su divina presencia, vamos a pedir que usted guíe, Señor, esta reunión, dejando atrás, Señor, todas las complicaciones y dificultades de esta semana de trabajo, donde hay tanto conflicto, Señor, en todas las áreas de la sociedad, de la familia, del trabajo, del transporte, en el mundo entero, Señor. Sabemos que son momentos malos, muy malos, Señor, y te pedimos que refuerces también nuestras vidas, Señor. También te pido por aquellos hermanos y hermanas que no han podido venir o que están en tránsito para llegar a este santo lugar, Señor, puedan llegar seguros. También por la pequeña congregación, con las hermanas y hermanos que estamos hoy día ante tu divina presencia, Señor, pueda usted algo tocar en sus corazones, Señor, para efecto de llevarlo a una práctica verdadera en nuestro caminar, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora le pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones, conflictos, pleitos, conflictos contigo, Señor, muchas veces, Señor. Y por qué no decirlo también la mayoría de ellas, Señor. Gracias te doy en esta hora, que usted siga guiando esta reunión y que al final de ella salgamos fortalecidos, o que algo, Señor, haya hablado usted a nuestra vida. Gracias te doy en esta hora, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, antes de comenzar, digamos, yo he preparado algunas pequeñas cosillas. La verdad que yo pensaba que iban a venir otros hermanos para preguntar cómo ha sido la experiencia de los recién bautizados. Entonces yo le quisiera preguntar a Kenny qué ha sentido, qué ha experimentado en estas 2 o 3 semanas de su bautismo. ¿Ves tu vida distinta, diferente, un poco más allegada al Señor? Si nos puedas comentar algo, Kenia. Pues mi vida está más tranquila, con paz en mi espíritu. Bien, perfecto. Gracias, Kenia, mucho tiempo compartir tu experiencia. Y también traía como un segundo puntito referente a esto. Si usted recuerda la primera vez que yo tuve la bendición de poder estar delante de ustedes hablando del Señor, les pasé un papelito y les pedí a través de una pregunta qué era lo más importante de sus vidas. Yo les voy a pedir si alguno de ustedes se acuerda qué fue lo que escribió en ese papelito. Yo recuerdo que el pastor escribió y lo puso aquí. Entonces sabemos que ¿qué es lo más importante de nuestra vida ante el Señor? Y para mí, yo le escribí en mi papelito, dije, lo más importante, Señor, es ser agradable a tus ojos. Y confrontar a la palabra, ese deseo, implica también que muchas veces no la cumplimos por distintas razones y creamos ante el Señor un conflicto. Conflicto quiere decir problema, dificultad, transgresión. Es una herramienta que el enemigo de toda justicia, que el Señor nos reprenda hasta ahora de esta reunión, utiliza mucho en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Seguramente, bueno, la hermana Grecia ha comentado que está en la administración de edificios y se encuentra con conflictos casi la mayor parte del horario, como también la familia del Señor, como también nosotros, nuestro trabajo. Carito en este tiempo, él compartía que está en auditoría y son conflictos sumamente pesados, porque son empresas tan corporativas, tan grandes, que hay que
seguir una serie de reglamentos que a la larga presentar un papel firmado o no firmado es un conflicto porque depende de otra persona si esa solución es realmente aceptada por la comunidad, en este caso de la empresa aeronáutica, ¿no es verdad, Carito? Entonces, de ese punto de vista, tomando la anterior pregunta de qué era lo más importante en nuestra vida, yo quisiera que en un momento de unos 15 segundos pensaran en qué fue lo que escribieron, si se acuerdan lo que escribieron, y lo confrontaran a la palabra de Dios en cuanto a esta porción de la palabra en el Salmo 27, 17. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, que espera en Jehová. Amén. Entonces, para entrar en el contexto como presentación, mientras yo voy hablando, vayan meditando en esto, porque el domingo pasado, cuando el pastor predicó el significado de la vida, yo decía en mi corazón mientras estaba sentado ahí, ¿qué significado tiene para mí el servir al Señor, el estar en el Señor, compartir con mis hermanos en el Señor? Y se me vino una ecuación bien simple, se la comparto, hermano, con todo respeto y con todo temor del Señor. Cuando el pastor decía el significado real de la vida, decía yo, bueno, en mi Biblia, ¿cuánto pesará? 250 gramos, 280 gramos, 300 gramos. Pero su contenido, ¿cuánto pesa en nuestra vida? ¿Qué significado tiene para nuestra vida el contenido de la palabra de Dios que está ahí del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Pero ¿cuánto pesa en nuestra vida? Buena pregunta, ¿no? 250 gramos, 300 gramos el peso real físico de la Biblia en una balanza, pero el contenido de ella para nuestra vida, ¿cuánto es? Cada uno de nosotros sabe cuánto es, porque lo experimenta de esa manera. Amén. Entonces, para seguir adelante, amados hermanos, el capítulo 27 de la cita bíblica de hoy está dado en el libro de Salmos, y curiosamente, como comentaba al inicio, bueno, el Señor utilizó la vida del pastor para colocar todo en términos de Salmos. Para mí, en lo personal, Salmos tiene una gran importancia, sin discriminar las restas porciones de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que Salmos realmente es una parte de la Biblia del Antiguo Testamento, uno de los libros realmente que tiene una potencia realmente grande. Cantamos 3 alabanzas organizadas Salmos, y el Salmo 23, que es el más conocido, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Realmente lo creemos esto, que nada nos faltará? Si tenemos un conflicto en nuestra vida, según esta porción de la palabra, ¿realmente nada nos faltará? Vamos a verlo, hermano, ¿ok? Amén. Entonces, para entrar en contexto, dentro de la introducción, por favor, voy a dar algunos antecedentes históricos del capítulo 27, que si lo leemos desde el inicio del versículo 1 hasta el versículo 14, del rey David habla de Jehová enalteciéndolo, donde dice él, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí hace un relato de todo lo que él sentía en su corazón respecto al momento histórico que él estaba pasando. Porque la verdad de las cosas es que David estaba en aquel entonces siendo perseguido por su rey para destruirlo, eliminarlo, porque realmente el celo que el rey Saúl tenía sobre la vida de David, que tenía más logros, obviamente significaba un peligro para él en su reinado. Además que sabemos que históricamente Saúl emitió una serie de edictos que ni siquiera él mismo los cumplió. Y David era un hombre recto en aquel entonces para efecto de poder dar cumplimiento a lo que el Señor le había pedido, pero Saúl no. ¿Ok? Entonces dice, el Salmo 27 fue escrito por David en circunstancias de peligro extremo. Su vida estaba en peligro. Él tuvo que huir. Estaba en peligro. Estaba en persecución. Extremo peligro, peligro extremo, persecución. David huía de los celos, aquí es importante entenderlos, de los celos asesinos del rey Saúl. Eran celos realmente que lo carcomían, lo destruían por dentro. Por lo tanto, Saúl, ya estaba en conflicto.
Estaba en conflicto con Dios, que era lo peor de todo. Hoy día tenemos conflictos familiares, laborales, etcétera, etcétera. Pero si nosotros miramos el texto bíblico, decimos, sí, aguarda a Jehová. Aguardar quiere decir esperar. Esfuérzate, fuerza, poder, y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, dice David. Pero si lo miramos de forma externa, también mirándolo por otro lado, dando vuelta al versículo sin manipularlo, sino que la verdad, si no cumplimos por obediencia a lo que aquí David nos dice, ¿estamos dónde? En un conflicto. No con el pastor, o con mi esposa, con mi hermano, con mi colega, estamos en un conflicto con Dios. Y eso es muy delicado. Perder la comunión con el Señor es un conflicto porque nos alejamos. El Señor dice en su palabra, lejos de mí, nada podéis hacer. Nada bueno, vamos a estar en un problema, en un conflicto. ¿eh? ¿Y qué le pasó a Saúl? Tenía celos asesinos porque realmente veía que David era ya aceptado por el pueblo. Su rey estaba celoso, me refiero a Saúl, y dice, decidido a tomar la vida de David, o sea, eliminar, matar. Eso lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, es una situación de una terrible injusticia personal, porque el celo de David, de Saúl, asesino, era un celo personal, no era contra todos los que estaban alrededor del rey David, en aquel entonces de David. Entonces era contra él, o sea, era eliminarlo. Por lo tanto, el conflicto que tenía Saúl era un conflicto que primeramente lo alejaba de Dios y luego quería asesinar. Y sabemos cuál fue el final del rey Saúl. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿qué nos enseña el Salmo 27? Como decía anteriormente, si lo leemos del versículo 1 al versículo 14, he tomado el versículo 14 en función de la exhortación final que hace David para nuestra vida. ¿No es cierto? Nuestro amado pastor Rafael siempre nos está indicando la praxis. Yo leo, entiendo, comprendo, oro, medito, pero ¿qué hago al caminar en el Señor? O sea, tiene toda una ecuación celestial, tiene todo un sentido de ser. No para efecto de decir, yo soy cristiano nada más, y gloria a Dios, y ¿quién vive Cristo? Sino el caminar diario dificultoso durante las 24 horas de nuestro labor, de nuestro trabajo, pero lo enfrentamos muchas veces muy airados, amén, o preocupados. Yo a veces pienso, aunque ustedes no lo crean, en Oscarito que está constantemente siendo auditado, constantemente en conflicto, y debe tener un buen hígado para poder aguantar tanta cosa y tanta presión. Amén. También nosotros, nuestro trabajo, el amado pastor, nuestra vida en general. Amén. Entonces, el Salmo 27 nos enseña confianza y seguridad en Dios, incluso en momentos en que una situación es completamente adversa, que nos es contraria, de peligro. Cuando enfrentamos una situación que nos es contraria, nos quita la paz con el Señor. ¿No es verdad? Seamos ciertos y verdaderos, nos quita la paz y tratamos nosotros de tratar de resolver esa situación. Pero si estamos en comunión con el Señor, vamos a encontrar la forma de que ese conflicto se convierta en una realidad de visión diaria y concreta sobre lo que estamos enfrentando. Amén. Bueno, luego dice, vamos a entender ahora en cuanto a los salmos. ¿Qué son los salmos? Siempre utilizamos los salmos ante cualquier situación, como en este caso, pero realmente los entendemos. ¿Qué son los salmos? Dice, los salmos son poemas líricos y cánticos sagrados, principalmente del Antiguo Testamento, y que expresan alabanza al Altísimo, súplica al Altísimo, gratitud al Altísimo y por último lamento. Podríamos agregar una exhortación, ¿no es cierto? Aquí vamos a empezar a estudiar la hermenéutica, pastor, y el texto aquí es bien claro. Aguarda es una conjugación de un verbo imperativo, o sea, es una orden. Aguarda a Jehová. Esfuérzate, segundo, aliéntese, sí, espera a Jehová. Entonces son imperativos, ¿ok? Entonces quiere decir que no es prácticamente una orden, pero sí tiene un peso en nuestra vida para efecto de llevarlo a cabo.
Eso es, la praxis, llevarlo a cabo lo que el Señor nos habla. Amén. Entonces decíamos que la alabanza al Altísimo, súplica al Altísimo, gratitud, lamento y exhortación, sirviendo como oraciones personales para que el pueblo de Israel, ahí, ¿no es cierto?, nos ubica históricamente, y hoy día el cristianismo, a menudo van acompañados de músicas y atribuidas al rey David. Hoy día hemos cantado solo salmos. Solo salmos. Amén. Segunda pregunta, ¿cuáles son las características principales de los salmos? Oración y canto, composiciones para ser cantadas y acompañadas musicalmente como himnos de adoración en la congregación. ¿No es cierto? Tenemos una dirección de las alabanzas que son sagradas, no es solamente cantarse, realmente sentir en nuestro corazón de lo que estoy yo cantando, haciendo, es de adoración para el Altísimo. Amén. Ahora, el Salmo, en el caso de la entonación del Salmo 23, me voy a retener ahí un poquito, nos habla de una diversidad temática en función del significado de los salmos, porque como decíamos anteriormente, tiene una serie de aplicaciones, ¿no es cierto? Estos salmos, dice, abordan una amplia gama de vivencias, sentimientos y situaciones. ¿Sí? Vivencias, sentimientos y situaciones. Y alabanzas a la grandeza ¿de quién? De Dios. A la grandeza de Dios. Y vean lo que dice a continuación. Agradecimientos, súplicas de ayuda, confianza a los momentos difíciles y reflexiones como la ley, la historia y finalmente, mira dónde nos lleva, al Mesías. Si nos vamos a hablar sobre el Mesías, ahí tenemos que ya entrar en un punto muy importante que es la fe. ¿No es verdad? Jesús habló de los salmos directamente. Mira hasta dónde nos está llevando. En Lucas 24, 44, si me acompañan, por favor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, es realmente hermoso saber que una porción de la palabra, como el Salmo 27, 17, el Señor nos está indicando, nos está llevando al Mesías. Amén. ¿Quién me puede acompañar, por favor? Salmo 24, capítulo 24, versículo 44, donde explica que todo lo escrito sobre él, lo refiero al Mesías, en la ley, los profetas y los salmos, debía cumplirse. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44. ¿Amén? ¿Oscarito? Sí, por favor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Ya el Señor Jesucristo había resucitado y se presentó ante sus discípulos y les dijo, cita bíblica textual, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. El Señor ya antes de ser crucificado les había hablado lo que iba a ocurrir. Amén. Estando aún con vosotros, luego señala, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y ¿dónde? En los salmos. Vea qué importante es esto. Y sigue siendo usado fundamentalmente hoy día en la cristiandad, siendo citados en el Nuevo Testamento para expresar la fe y la experiencia humana con Dios. Esta experiencia ante el Señor es completa, no debe haber ningún tipo de duda. En resumen, amados hermanos, los salmos son el corazón poético y oracional de las Escrituras, una voz para expresar todas las emociones humanas ante Dios a lo largo de la historia.
¿Cuál es nuestra historia? Pablo dice, saludaos con ósculo santo con cánticos y himnos. Amén. Ok, vamos adelante, vamos hermano. Tercero, ¿cuál es el poder que tienen los salmos? No solamente leer y decir, sí, la verdad que lo entiendo, pero ¿cuál es el poder en nuestra vida si disponemos nuestro corazón a entenderlos, a buscar, indagar, investigar, meditar, orar, discernir lo bueno? ¿Y cuál es el poder que tienen los salmos? Porque poder tiene, porque es palabra de Dios. Aunque sea a través de un discípulo, un siervo, en el Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor nos está mostrando su poder. ¿Cuál es el poder de los salmos? Los salmos contienen un gran poder en la resolución de problemas, o sea, conflictos, adicionando además estabilidad y bienestar a nuestra vida, pues por medio de su uso en las alabanzas personales y congregacionales, Dios nos responde y nos guía a la bendición que emana de Él. Cuando cantábamos los salmos no estábamos recibiendo, digamos, poder del salmo, de la palabra del Señor. A mí lo que me gusta mucho es el Salmo 23. Por eso le he pedido al pastor que me incluya en la exhortación de hoy, porque la verdad es la cosa que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a entrar con, esa es la parte de introducción respecto a la cita bíblica. Y hablamos de conflicto, digamos, como sinónimos. Conflicto implica combate, lucha, pelea, alejamiento de Dios. Amén. La definición del conflicto espiritual. ¿Qué es un conflicto espiritual? Porque la relación con Dios se pierde y perdemos la comunión con el Señor y entramos en un conflicto. Podemos estar en paz con todos nosotros, pero si estamos alejados del Señor, obviamente vamos a estar en un problema. No es un problema con cualquier ser o entidad, es un problema con el Creador de los cielos y de la tierra, que mandó a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos y estemos en la eternidad hablando del Señor. Amén. Entonces es un problema. El conflicto espiritual, ya estamos hablando de una forma interna nuestra. Un conflicto espiritual, no estoy llorando, no estoy buscando, no pongo el día a los pies del Señor, no hay ninguna bendición al respecto. Y tenemos un conflicto espiritual. Dice, el conflicto espiritual es una lucha. Adelante, hermanos, por favor. El conflicto espiritual es una lucha interna y externa entre las fuerzas de ¿qué? Del bien y del mal. No sabemos nosotros claramente que el enemigo está siempre mandándonos dardos. Y si no estamos firmes en la palabra para enfrentar el día malo, vamos a tener conflicto, problema y nos vamos a alejar del Señor y vamos a estar en un conflicto espiritual que muchas veces ni siquiera nos acordamos del Señor para efecto de resolver el problema. Entonces este conflicto es del bien y del mal, manifestándose como tentaciones, dilemas morales, desafíos en la vida cristiana, para enfrentarnos a lo que buscamos y anhelamos vivir una vida espiritual grata a Dios, donde vemos cómo la batalla contra fuerzas malignas en que los deseos personales dominan irracionalmente la condición de nuestra vida. ¿No es verdad? Si no tenemos la comunicación con el Señor, vamos a tener un conflicto. Hoy día tenemos conflictos bélicos, conflictos sociales, conflictos morales. Ya hay un conflicto con Dios, la sociedad hoy día, el mundo entero tiene conflicto con Dios porque Dios los lleva a un orden y este orden no le gusta al mundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado porque logremos entender de que este conflicto, este alejamiento espiritual del Señor, que significa orden, no nos gusta? ¿No es verdad? Por ejemplo, en nuestra congregación hay un orden, una disciplina que tiene que ser respetada. Amén. Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos que, en la praxis, buscar acercarnos a Dios y no entrar en un conflicto con el Creador. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra vida racional no tenemos que entrar en tentación. Por eso uno de los mandamientos dice,
líbranos de toda tentación, Señor. Deseos personales dominados irracionalmente y que condicionan nuestra vida. La crisis de la identidad espiritual, dudar de la confianza, fe y propósito que Dios tiene para nuestra vida. O sea, si miramos todo el aspecto de nuestra vida, toda nuestra vida, si tuviéramos que ponerle en un círculo, en una esfera, pensaríamos, bueno, ¿cuál de estas áreas yo estoy fallando? No estoy obedeciendo lo que el Señor me dice, porque la obediencia, ya entramos a la obediencia, realmente nos lleva a entender la palabra de Dios y a obedecer, a caminar en ella. Porque si no, no vamos a tener elementos de convicción o cómo combatir los ataques del enemigo. Amén. Entonces, pausa para la reflexión. Tenemos que tener un tiempo de reflexión para entender lo que Dios quiere en nuestra vida. En esta cita bíblica, aguarda a Jehová. Sabemos que David había tenido un gran problema, ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, lo sabemos si leemos la palabra. Realmente Él, a pesar de todo, Él nos alienta a que aguardemos al Señor ante todas nuestras peticiones y deseos. Amén. Y ser agradables al Señor. Bien, para entrar ya un poquito más profundo en la reflexión, amados hermanas, yo les puedo mencionar de que en todas las cosas que realmente, o lecciones que hemos vivido, que hemos experimentado cada uno de nosotros en esta vida, el valor a destacar como fundamento de nuestra vida cristiana, nuestra fe en Dios es este: obedezcamos a Dios. Obedecer a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos, pero no dejarlas solamente con así, ya tú Dios las vas a solucionar. Cualquier tipo de complicación que tengamos, Señor, ya yo creo en ti y te dejo las consecuencias de mi petición, de mi decisión, que tú las decidas. También ese conflicto de entregarle las cosas a Dios, sí, en oración podemos nosotros hablar, pedirle al Señor, pero también el Señor nos da elementos de juicio para poder, en su palabra, en su conocimiento del Señor, poder enfrentar y resolver los problemas, esos conflictos que los tenemos diariamente. Amén. Entonces la pausa y la reflexión es muy importante en nuestra vida, es decir, yo me tomo un momento de mi vida para poder pensar, no solamente estar apartado, sino durante la jornada de trabajo, estoy enfrentando esto, Señor, esto de esta forma lo voy a solucionar porque encuentro tu palabra que me alienta. Amén. Entonces obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos hasta cierto punto. Pero hay un segundo principio que debemos considerar que es muy importante: esperar en el Señor. Esa pausa de reflexión es esperar en Dios, porque si el tiempo es importante para nosotros, también el tiempo de Dios es importante para nosotros, que estar en paz y poder entrar en comunión con Él primero. Por eso en las reuniones de oración que tenemos los martes en Ebenet, lo hemos vivido, nos sienten realmente que hay una paz grande en nuestro corazón cuando oramos por oraciones de tipo general y luego las personales. Yo termino eufórico cuando termina la oración del día martes. Con mi esposa hablamos de eso. Qué lindo, aunque nos estamos un poquito queriendo dormir, pero vamos adelante. Escuchar la voz del hermano, de Oscarito y los demás que participan, pues es bueno, nos da paz. Tenemos una hora de reflexión congregacional para el Señor el día martes. Amén. Entonces es importante esa pausa de reflexión, no para decir o atar cabos sueltos en nuestra cabeza en la experiencia diaria, sino para el Señor, en el Señor y creerle a Dios. Amén. Entonces también debemos saber que esperar en Dios, esto es importante, hermano, lo comparto de corazón con ustedes, esperar en Dios no crea conflicto. Muy por el contrario, no crea un conflicto, no crea un problema, no crea una prueba, crea más bien paz en nuestro corazón. Amén. Entonces, al meditar en todas las exhortaciones que Dios nos da en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la oportunidad que tenemos en esperar y en lo que Dios desea que nos llame a hacer, nunca debemos equivocarnos, tomar decisiones. Si esperamos en el Señor, aguarda, espera en Jehová,
no nos vamos a equivocar. Decisión laboral, petición de aumento de salario, inversión, estudio. ¿Cómo me voy a organizar? Voy a orar al Señor y voy a esperar que el Señor me haga ver lo que realmente yo necesito para no equivocarme, no tener un conflicto. Porque si emito una decisión y no espero al Señor, me adelanto a esperar la decisión del Señor a través de lo que Él nos va a mostrar, me voy a meter en un problema porque me estoy adelantando a la maravillosa decisión del Señor. Entonces la decisión que tomo va a estar equivocada y voy a perder paz, voy a crear un conflicto, puede ser en la familia, en el trabajo, en la congregación, en la vida cotidiana. Estar en paz es muy importante y esa pausa de reflexión debe ser real y sincera en nuestro corazón. Amén. Entonces, esperar en Dios no crea un conflicto, muy por el contrario, muy alejado del conflicto, nos va a dar paz, tranquilidad, sabiendo que el resultado de esa decisión está bajo el Señor. Amén. Entonces, al meditar en todas las exhortaciones que Dios nos da en su palabra, como decía en el Antiguo Testamento, las oportunidades que tenemos para expresar, esperar en el Señor, aunque sea reiterativo decirlo, es tener la plena confianza de que el Señor sí me da la seguridad para poder decidir y no voy a tener un conflicto con el Señor. Amén. Ese es entonces uno de los aspectos. Tenemos que tener paciencia para esperar. Hoy vivimos en un mundo engañoso, todo es rápido, todo es un clic, todo es una llamada telefónica. Oh, no me respondieron, busco otro camino y tengo la posibilidad de poder buscar, pero también significa alejamiento. Paciencia, si yo pido algo, espero en el Señor. Espera en Jehová y hay un aliento, esfuérzate. No tomes todavía la decisión si hay un proyecto, si hay una decisión familiar, un estudio, una inversión, cambio de trabajo, petición laboral, lo que sea. Esfuérzate, aguarda a Jehová y esfuérzate. Eso hizo David. Esperó en el Señor. Él tuvo en sus manos la vida de Saúl. ¿Qué hizo? Le cortó un pedacito de su traje y después se lo mostró. ¿Ves? Yo tuve la posibilidad de destruirte y no lo hice. Por temor al Señor, porque Él era el ungido. ¿De acuerdo? Entonces, paciencia es muy importante. David tuvo mucha paciencia. Nosotros tenemos paciencia para esperar. Yo muchas veces no la tengo. Bien, voy en conflicto con mi esposa porque trabajamos todo el día juntos. Y voy en conflicto con ella y después digo, no estoy mal. Tengo que esperar, tengo que tener paciencia. Y la paciencia impacienta. ¿No es verdad? La paciencia impacienta. Entonces, porque Dios no siempre nos dice de inmediato cuándo quiere que hagamos algo en particular y a veces transcurre un tiempo. El tiempo del Señor es muy importante y hay que respetarlo. Nuestra impaciencia, el adelantarnos al Señor según sea cualquier petición, va a crear un conflicto. Porque me voy a equivocar. ¿Cómo determino cuándo me voy a equivocar si he tomado una decisión sin esperar la respuesta del Señor? La voy a ver en los resultados y va a afectar a alguien más, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, mi relación familiar. Si nos adelantamos a eso, vamos a tener un conflicto. No por los que están al lado de nosotros, más bien por el Altísimo. Porque Él dice, espera en Jehová y confía. Amén. Entonces la paciencia, amados hermanos y hermanas, es muy importante tenerla siempre presente en nuestra vida. Aunque nos cuesta, pero se puede. Filipenses 4:13, ¿qué nos exhorta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy desesperado, me falta fortaleza para esperar, conciencia para esperar, tiempo para esperar, estoy nervioso, necesito la solución antes de tiempo y no espero al Señor, obviamente voy a equivocarme. Y la equivocación es un conflicto. Amén. Entonces el tiempo que el Señor nos da para esperar, no tenemos que apresurarnos y no adelantarnos
al tiempo del Señor, porque nos metemos en un problema. Así que el tiempo, amados hermanos, es supremo en la perspectiva de vida en Dios. Es un aspecto fundamental de nuestra vida, es supremo, es lo máximo. No sé si han visto ustedes, ¿cómo se llama esto? Un diseño que hay de una empresa de películas en Estados Unidos, la Paramount. Paramount, que por eso muestran una montaña, es lo máximo. Es un Paramount. Es lo sublime, lo excelso. Si esperamos en Dios es lo excelso. O sea, más que eso no hay. Solo Él. Amén. Así que yo los exhorto, amados hermanos, hermanas, si hay algo en estos momentos en que estén enfrentando, esperen en Jehová. Esperen en el Señor. No se desesperen. No creen en un conflicto que los vaya a distanciar o que nos vaya a distanciar del Señor. No lo creen porque estamos conscientes de que podemos esperar en el Señor. Si confiamos en Él, Él nos va a dar la posibilidad de poder esperar lo que realmente esperamos de corazón. Amén. Entonces su tiempo es muy importante, muy importante. Entonces es un aspecto supremo en la perspectiva de vida en Dios, a nosotros en Dios. Esto debido a que Dios anhela para nosotros lo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué nos dio? En Juan 3:16 nos dio a sus hijos. Nos dio lo mejor. Y al darnos lo mejor, nos dio vida eterna. Y si creemos eso realmente por fe y de corazón, lo vamos a poner en práctica. Vamos a saber que cuando el Señor diga a todos esos siervos, aguarda, espera, esfuérzate, ten paciencia, no te desesperes, espera. Luego hay un sí rotundo. Sí, Jaime, espera. Rocío, Esther, las guaguas, todo, esperemos. Sí, sí, espera a Jehová. Amén. Así que el tiempo es supremo del Señor, como decíamos anteriormente, es bueno y porque el Señor anhela lo mejor para nosotros. Entonces, amados hermanos y hermanas, vino a mi memoria, me acordé en ese instante de una porción adicional de la palabra ya mencionada en este aspecto, en esta porción de la Escritura. Océano apresurado, ya lo he dicho. Y luego vamos, por favor, si me acompañan. No, antes de eso, en función de esto de la espera, me estaba olvidando de un testimonio personal que lo viví yo, pero Estercita estaba enamorando en Italia en aquel entonces. Tenía que yo venir a Sudamérica, ir a Chile a hacer unos papeles. Y en aquel entonces en Italia yo trabajaba en una empresa de productos biológicos, que son orgánicos. Y dentro del medio comercial se va uno conociendo muchas cosas y me nos llevó a la presentación de una arcilla, ¿cómo se dice arcilla? Es como una greda muy finita, ¿cómo se dice? Arcilla. Y yo dije, la voy a comprar, la voy a llevar y voy a llevar a mis familiares en Chile, pero no consulté al Señor. Definitivamente me vine a acordar del Señor solamente en Francia, cuando estaba en el aeropuerto Charles de Gaulle para hacer el transbordo a Chile. Recién ahí oré al Señor y traía yo en mi bolso esta arcilla orgánica. Decía yo, impecable, voy a impresionar a mi familia. Y esperaba yo el transbordo, faltaban 4 horas para tomar el avión a Sudamérica. Y en los parlantes del aeropuerto empezaron a mencionar no mi nombre, sino mi segundo nombre, Monsieur Beethoven, decía, por favor presentarse. No entendía yo el francés hasta que vino la interpretación y me fui a presentar a la Policía Internacional, a Aduana, Migración, que estaban todos ahí esperándome, porque habían visto que en los instrumentos que usan para detectar cosas extrañas, vieron este paquetito extraño que no estaba dentro del registro de lo que ellos tienen y pensaban que era droga. ¿Qué pasó ahí? Tenía un gran conflicto. Me asusté mucho. Dije, aquí me detienen. Tuve que esperar, gracias a Dios, el tiempo que la autoridad francesa analizó el polvillo, dijo que era orgánico, que no había ningún problema, pues continué mi viaje. ¿Por qué le comento este testimonio, hermano? Porque yo me adelanté.
Me adelanté incluso peor, lo pedí cuando estaba en camino. Le pedí al Señor, guárdame en mi viaje, y no lo hice yo cuando salí del aeropuerto de Milán para ir hasta Chile. Me encontré con ese gran conflicto, que aún cuando lo cuento me estremezco, porque realmente dije yo, estaba recién enamorando con Esthercita, dije yo, aquí se cayó todo, porque para la cárcel a lo mejor esto no está autorizado a ser transportado. Gracias a Dios no pasó así. Les comparto este testimonio porque realmente adelantarnos a Dios en cualquier circunstancia puede crear un problema. ¿Ok? Bueno, dicho esto, en cuanto al conflicto, ¿no es cierto? Por adelantarnos en tiempo de que Dios perdemos la comunión con Él y creamos una serie de conflictos que son a veces incontrolables, porque está de por medio nuestra comunión con Dios y nuestra paz, la paz del Señor. No siempre hacemos lo indicado, conflicto con todos, sin saber esperar en el tiempo apropiado. Como decía recién, crea una nueva situación, no hay paz. Uno de los elementos que el enemigo de toda justicia utiliza es realmente el quitarnos la paz, porque a eso él vino, a quitarnos la paz con el Señor. No hay estabilidad en los pensamientos, las decisiones, en el caminar. No hay sabiduría para tomar las decisiones adecuadas. Se fijan, el aspecto es grande. Pero sí hay confusión y nuevamente conflicto. El tiempo de Dios, amados hermanos, el tiempo de Jehová de los ejércitos no es bueno, es extraordinariamente bueno. Porque sabe en detalle todo lo que existe. Él es el creador de los cielos y de la tierra, por lo tanto Él conoce el pasado, el presente y el futuro, el devenir. ¿Cuáles son nuestros planes? El Señor ya sabe. Algo que nosotros no sabemos, pero tenemos el acceso a poder ponerlo a los pies del Señor a través de una buena oración y esperar el tiempo del Señor. David aquí nuevamente nos exhorta a que esperemos. Porque si no esperamos, la situación se da vuelta. Aparecen cosas negativas que no son de Dios. El conflicto, yo lo he llamado conflicto porque en la realidad, la experiencia que yo viví en Francia me creó un gran conflicto y un gran dolor. Perdí mi paz, yo no tenía cómo comunicarme con Esthercita y decirle, mira, me está pasando esto, nada. Estaba ahí solo. Amén. Entonces yo no quisiera que ustedes pasaran por eso también. Entonces no hay paz, no hay estabilidad, no hay sabiduría, no hay confianza, no hay nada. Hay solamente conflicto y problema. Pónganlo en perspectiva en cada uno de sus corazones en este momento y vean realmente qué es perder la comunión con el Señor. Ahí está. Amén. Porque Dios sabe, como les comentaba recién, el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe todo lo que necesitamos, la sabiduría que queremos, y no queremos crear una situación de conflicto con Él. Evitemos conflicto con Dios. ¿Cómo? Siendo obedientes, pacientes, constructivos, positivos, seamos buenos, miremos con buenos ojos lo que hacemos para que no perdamos la comunión con el Señor. Amén. Cada uno de ustedes sabe en qué área de su vida todo esto encaja realmente a la perfección, porque sabemos que es así. El Señor no nos da la palabra y vuelve vacía. Con algo nos vamos a ir hoy día a casa. Con algo vamos a enfrentar en la semana. De no perder la comunión con el Señor. Ante cualquier decisión. El pensar en decisiones, tenemos la urgencia o prisa de que éstas se realicen. Estoy esperando el tiempo de Dios en el transcurso de tiempo que el Señor vaya a responder. Por eso es importante estar en comunión con el Señor para que nosotros podamos discernir en el Espíritu Santo de Dios que realmente la respuesta viene. Ahí recién, en ese instante, ya podemos tomar una decisión, porque estamos siempre, antes de estas decisiones, siendo abofeteados por el enemigo de toda justicia en nuestro razonamiento y decimos, no, este es el momento. Inversión aquí, trabajo allá, fiscalía por acá, esto caminar por allá, dificultades por allá. Este es el momento. Cuidado. ¿Cómo yo determino eso? Porque cuando yo esté en paz, el Señor me va a hablar. Amén.
Entonces las decisiones, pensando en ellas, muchas veces escuchamos o hablamos con personas en Cristo y no en Cristo, que debemos tomar estas decisiones importantes en aspectos diferentes o áreas de nuestra vida, sin esperar en Dios o adelantarlos a Dios. O sea, el efecto que tiene esto, el efecto espiral o boomerang, como le llamo yo tiro un boomerang y me va a volver si la decisión no es la correcta. Negativo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Por qué David dijo esto, amados hermanos? Porque a veces, por no decirlo siempre, necesitamos ser valientes con nosotros mismos para esperar, y el hecho de no hacerlo, esperar, el hecho de no esperar, creando una situación conflictiva ante Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo, aquí ya entra el Espíritu Santo, fíjense, por lo tanto, cuando el Espíritu Santo de Dios habitó en nosotros y fuimos sellados por Él, fue debido a varias razones. El Espíritu Santo no fue enviado solamente para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero también en nuestra vida. Amén. Si estamos realmente conectados con el Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar a que aquella decisión que se tome en el tiempo de espera, si fue tomada, podamos tener la paz suficiente, ¿verdad? Entonces, fuimos sellados por el Espíritu Santo debido a varias razones. Una, fue para darnos dirección o instrucción, guía en la vida, porque Dios sabe que ninguno de nosotros es apto para tomar sabias decisiones. Si Él conoce el pasado, el presente y el futuro, Él sabe que no estamos capacitados. Pero el Señor nos insta, nos mandó el Espíritu Santo para que Él nos hable. ¿Amén? Así que tenemos a este maravilloso Espíritu Santo para advertirnos, para dar vida y avivarnos para hacer lo correcto para la honra y gloria de Dios. Jesús le dijo a Pedro, anda otra vez, tira las redes. Y de mala gana que dijo, pero ya lo voy a hacer. Y que dijo, en tu nombre, Señor. ¿Qué pasó? La pesca fue en abundancia. Todo en el nombre del Señor, para la gloria y honra del Señor. Cuando Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo que esperemos, ¿qué hacemos en la espera? Orar y decimos, Señor, ya he decidido, pero aún tengo dudas y sé que el hecho de hacer lo correcto o lo incorrecto me va a generar un conflicto. Dudar en torno a una decisión de duda es un conflicto. Dudar es un dardo del enemigo. Si yo he creído en Dios, he creído en Jesucristo y todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios y tengo dudas, es algo que no funciona. Si tengo duda, aunque algunos dicen por ahí, la duda es razonable. Es razonable desde el punto de vista de la mente, del hombre. Pero ante Dios, o es sí o es no. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y nuestro sí está en Él. Amén. ¿De acuerdo? Bien, amados hermanos, ya estoy por terminar. Dice, el asunto fundamental en aprender en la espera de las cosas de Dios para asegurar nuestra vida y la vida de los que amamos, no debe haber nuevamente una dificultad o distanciamiento entre Dios y yo, entre Dios y usted. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es una gran exhortación, no es mala. Es buena, recibámosla con el corazón abierto, es buena. Esperemos en el Señor, no nos desesperemos, no nos adelantemos. En este pasaje de la Escritura hay una importante exhortación. Dice, David sabía que si no aguardaba en Jehová, a Jehová, su vida y su salvación serían objeto de muerte por parte del rey Saúl, que buscaba tomar su vida. En lo espiritual, en nuestra vida, no es que va a venir alguien que nos va a buscar para matarnos, pero sí el enemigo de toda justicia
va a intervenir y va a poner piedras en el camino para que nosotros no esperemos en Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exhortarnos mutuamente. Dice, exhortados unos a otros, dice el Señor. David sabía que si no esperaba en Jehová, iba a estar mal. Ya sabía lo que él enfrentaba. Así que en nuestra vida debemos confiar en Dios. Si es que no hay conflicto con Dios en mi persona, la relación es completa. Completa desde el punto de vista personal. Adelantarse a Dios es peligroso, pérdida de comunión. Si queremos practicar uno de los mejores principios indicados en la Biblia, es esperar confiadamente en el Señor. Amén. Esperemos en el Señor y dejemos que las cosas vayan dándose, pero estando siempre despiertos y atentos. Exhortando, los esposos siempre exhortándonos, los hermanos en la fe exhortándonos, buscando la guía del Señor a través de lo que el Señor nos da. Tenemos la palabra, el Espíritu Santo, el cielo, los hermanos, y buscar la solución mancomunada de todas esas decisiones que se tienen que tomar. Porque nuestra vida está dada a tomar decisiones prácticamente. No, yo tengo mi trabajo, ya firmé mi contrato de trabajo, estoy asegurado, pero en el camino hay muchas cosas que se tienen que resolver. Amén. Entonces, entramos para tener seguridad de esto, amados hermanos. La experiencia en el Señor es tremendamente segura. Esperar en Jehová sin conflictos, o sea, sin problemas, sin distanciamiento con el Señor, va a generar que su palabra dice claramente para nuestra vida, en nuestra exhortación. La exhortación dice el Señor: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora, si vivimos en desobediencia, o sea, un conflicto, estamos en problemas. Llevar una vida cristiana light, sin compromiso, sin presencia en general de Dios en nuestra vida, sin congregarnos, estamos ¿dónde? En un conflicto, porque ya conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad y la desconocemos después, vamos a estar en un conflicto, en un problema. No solamente en un problema existencial, como dice el nombre, es un problema con el Creador de los cielos y de la tierra, porque ya sabemos la verdad. Amén. Entonces ese conflicto va a generar otro camino en el cual nosotros podemos salir de esa desesperación. ¿Dónde está? En la paciencia. El Salmo 37.1, si lo buscamos, por favor, me acompaña. La paciencia. Somos sumamente impacientes, ¿no es verdad? Queremos todo un clic. Lo que queremos todo es un enter. Pero a veces las computadoras van en tilt y dicen, no, va a tener que esperar. Oscarito, por favor. Amén. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahí estamos. Amén. Palabra viva, potente, dice, no te impacientes. Un no, o sea, no, calma. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengáis envidia de los que hacen iniquidad. A veces miramos a nuestro alrededor los inicuos, los inconversos les va mejor, decimos, ¿cómo ese le va mejor que a mí? Cuidado, eso es una mentira del diablo. ¿eh? Luego en el 37.7 dice, en el mismo Salmo 37.7, vea la exhortación que nos da el Señor nuevamente respecto a la cita bíblica de hoy. ¿Qué nos dice? Si alguien me puede acompañar. De nuevo, Oscarito, estrellita para Oscarito. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Luego en el 8, versículo 8, mira lo que dice. Vean los aspectos que está tomando el Señor para hablarnos esta mañana. En el 8, Carito. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Vean, en el 37.1, no te impacientes a causa de los malignos. Estamos mirando alrededor.
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego el 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Nuevamente hay que esperar. Amén. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, no le tengas envidia por el hombre que hace maldad. Hoy día estamos llenos de maldad. Estamos en un tsunami, en un océano de maldad en el cual solamente nos sostiene la fe del Señor, su palabra y el congregarnos. Amén. El 8 luego dice, deja la ira, no te enojes. Pablo dice, airaos, mas no pequéis. Que no se oculte el sol sobre tu enojo. Amén. Deja la ira y desecha el enojo. Fuera. Eso no es de Dios. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea que una situación negativa, por habernos adelantado y esperar la respuesta de Dios, nos puede llevar a tomar una mala decisión. Esto tomado de otro punto de vista. Así que tomaste una buena decisión, que muy buena. Valentía. Necesitamos ser valientes, porque esperar en el Señor no cualquiera lo hace. Tenemos el pasaje de la Escritura en Josué 1:9, que es ampliamente conocido. El Señor nos exhorta el mismo Señor. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Valentía. Ser valientes. Si hemos creído en el Señor, somos valientes. Somos escogidos desde el principio de la creación, desde antes de la creación. Somos valientes. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué no cruzó el Jordán? Por desobediente. Fue valientemente desobediente. Si es un juego de palabras. No cruzó, no entró a la tierra prometida. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Desmayar es cansancio en la espera. Nos cansamos en esperar, nos aburrimos en esperar, somos aburridos para esperar en el Señor. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, si creemos en Dios, su Espíritu Santo, Cristo, la luz que vino al mundo, habitó y habita en nosotros, debemos confiar en su palabra. Esta Biblia pesará 400 gramos. ¿Y su contenido cuánto pesa? Toda una eternidad, como dice escrito. La predicación del hermano pastor del domingo pasado, el significado de la vida, me llevó a pensar en esto. Si mi Biblia pesa tanto, ¿cuánto pesa su palabra, su contenido? Tremendo, ¿no? Tremendo. Exhortación constructiva para nuestras vidas. Amén. Entonces, si creemos en Dios, su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Cristo que habitó en nosotros, debemos confiar en su palabra. La tentación es un efecto de distanciamiento con el Señor. Afecta nuestra fe. Estamos tentados a mentir. Y si le mentimos al Señor, estamos en un conflicto con el Creador de los cielos y de la tierra. Número 4. Para esperar en el Señor, ¿qué tenemos que tener? O ser personas determinadas. Tener determinación. Determinación quiere decir firmeza en lo que vamos a hacer. O lo que estamos haciendo, en lo que estamos decidiendo. Firme, determinado. Ah, no, pero tú eres cristiano, mira a los cristianos por allá, que están de fiesta, que toman, que no comen, fuman, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos mantenemos determinados en lo que hemos creído en el Señor, porque es eterno, determinado. Usted toma una decisión en el Señor, determinado. Aunque aparezca que no hay respuesta, tenemos que tener determinación en esperar. Seguramente la hermana Grecia, para poder esperar, tiene que estar determinada en cumplir todos los estamentos o requisitos que tiene el condominio. Determinada. No doblar la palabra, no doblar el acuerdo, no doblar. Oscarito termina su trabajo, el hermano Jaime en Conteco. Hay reglamento y hay que ser determinado si firma un papel, un documento. Hay que estar con gran determinación. Amén. Determinados, firmes.
una mentira que parece verdad y no lo es. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos avisa que no es lo que estamos haciendo, o que esto que estamos haciendo no es de Dios. El mentir no es de Dios. Amén. Entonces es una herramienta que el enemigo utiliza, un dardo del enemigo, y ahí hablamos a través de la armadura de Dios y lo que hemos aprendido en la academia. Amén. Quinto, fortaleza. Para esperar en el Señor tenemos que tener fortaleza. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fortaleza. Filipenses 4:13 es lo que decíamos anteriormente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está la palabra que nos exhorta a buscar de Dios para saber qué vamos a hacer cuando estamos esperando una respuesta de Dios, que creemos que esa petición está en demora, está en espera, se está atrasando. Dios espera. Dios se atrasa, no se atrasa, llega justo en el momento preciso. Pero para entender eso tenemos que estar en la palabra, caminar la palabra, practicar la palabra, ir con la palabra en nuestra vida. Amén. Perseverancia también necesitamos. Por eso son 5 instancias que la espera yo he considerado que es importante tenerla. Y esperar pacientemente en el Señor, ser perseverante, aguantar para que este conflicto que hemos creado, porque el Señor no crea conflicto, somos nosotros los que creamos conflicto al Señor, no esperando, aunque sea reiterativo. Esperar en el Señor no es fácil, pero tenemos las armas para poder alentarnos o alentar a los hermanos, para poder aguantar que este conflicto que hemos creado ante Dios se debilite, desaparezca de mi vida. Amén. Les mencionaba anteriormente un aspecto importante, que es el hecho de que podemos tener la tentación de mentir para poder conseguir algo y no esperar en el Señor. Voy a compartir otro testimonio. Hace 5 años y medio atrás estábamos con el trámite de la compra del departamento y estábamos, donde vivimos ahora, estábamos en trámite con el banco para que nos financiara una parte de dinero que nos faltaba para comprar. Entonces el ejecutivo dijo, sí, no se preocupe, no. Oscarito fue a lavar. Se lo comenté a Oscarito en aquella oportunidad. Y nos llamó una noche el ejecutivo, sí, el préstamo por la diferencia de la compra del departamento estaría aprobado, pero ustedes tienen que decir esto: mentir. Entonces inmediatamente el Espíritu Santo avisa de que, si bien es cierto, la tentación está ahí vivita, vigente, dependía la compra de un departamento, pero teníamos que mentir, ante Dios no era lo justo. Había un conflicto. Dije, no, nosotros somos cristianos evangélicos, no podemos mentir. Si ustedes aprueban el crédito, tiene que ser las circunstancias como nosotros se las hemos planteado. Se lo comenté a Oscarito. Oscarito me dijo, bien hecho, Carlito, pero la verdad que la tentación es grande por adquirir un bien. Bueno, y vamos a perder, en otras palabras, la comunión con el Señor, y vamos a mentir, a transgredir un mandamiento. El banco reflexionó, el ejecutivo reflexionó, ¿verdad que ustedes son cristianos? Crédito aprobado, sin mentir. Amén. Entonces es importante tener claro de que estas situaciones de conflicto tienen muchas aristas. Cada uno de nosotros ya lo sabe, pero tenemos las herramientas para enfrentarlo. Amén. Para concluir, amados hermanos, la perseverancia, la fe, la paciencia, la determinación, fortaleza y todos los elementos que la palabra de Dios nos da para poder enfrentar el día malo están en saber esperar. No crear voluntariamente, mezquinamente, un conflicto con el Señor. Salmo 27:17 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Bueno, amado hermano, yo quería compartir esto con ustedes, el conflicto, porque sé que es una lucha cotidiana en nuestras vidas, el estar en conflicto constante con todo lo que nos rodea.
Hoy día el Señor ha hablado de que con fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza, perseverancia, son aspectos que son importantes para poder estar en buena comunión con el Señor. Amén. Yo le agradezco su tiempo, muchas gracias. Espero que haya sido efectivo este mensaje para ustedes. Para mí lo es y lo quería compartir con ustedes. Amado pastor, gracias. Muy bien.